En Acción Elevadores e Hidrogrúas estamos orgullosos de ser sanfrancisqueños. Orgullosos por facilitar los trabajos en altura y el manejo de carga con eficiencia y seguridad. De generar trabajo de calidad con tecnología 4.0 y de exportar nuestro trabajo a más de 20 países. Orgullosos de trabajar con los emprendedores, las instituciones y los clubes locales. Estamos orgullosos de cumplir nuestra misión de crecer y hacer crecer, apuntando cada vez más alto desde nuestra ciudad. Acción. Elevadores e Hidrogrúas. En este nuevo Huellas que les vamos a presentar hoy, vamos a hablar de una figura prominente de los primeros años de San Francisco. Prominente, destacado, un profesional que se instaló y se arraigó en San Francisco y en la región también, y que le perfiló de alguna manera lo que sería todo el tema de salud de la ciudad. Nos referimos ni más ni menos que al doctor Enrique J. Carrá. ¿De dónde venía Carrá? Carrá era entrerriano. Era un argentino. Era argentino, hijo de italianos. Uh-huh. ¿Cuánto se registra su llegada a la ciudad, a lo que hoy es San Francisco? En el año 1900, pero él estudia medicina en Buenos Aires, fue un adherente y por eso tuvo problemas como estudiante en Buenos Aires a la revolución del año 90 que derrocó a Juárez Selman. Claro, los radicales. Por eso lo echan del colegio donde él estaba. Termina luego en el Colegio Nacional. Origen del radicalismo, digamos. Claro. Sí. Luego se recibe de médico allá en Buenos Aires, ejerce un tiempo en Paraná, y ahí él conoce a una persona muy vinculada todavía a Iturraspe, a José Bernardo Iturraspe, el fundador de nuestra colonia, que vivía en San Francisco, en esa época todavía Iturraspe, y lo recomienda para que venga a ejercer medicina acá en San Francisco. Así que en diciembre del año 1900... 26 añitos. 26 años, ¿está bien? Él llega a San Francisco y, bueno, él comienza a ejercer la medicina tomando un consultorio de un doctor que se había ido de San Francisco, Adán Pistonato, se llamaba el médico, y él ocupa entonces ese consultorio. Pero después, por relaciones que él tenía y por la recomendación que también traía de este amigo para que se presente con Iturraspe, y como un Iturraspe estaba como comisionado en ese momento en el pueblo, uh-huh. El día 28 de diciembre del año 1900 lo nombran director de la asistencia pública de la municipalidad. El responsable de la salud del municipio. Claro. Bien, eso es ahí, sobre el final del año 1900. No pasaron 15 días que en San Francisco se declara un brote de peste bubónica. Claro, la peste bubónica que era habitual en esa época, originada fundamentalmente en las ratas. Ese era un pueblo de unos 4.000 habitantes en aquel momento, y el que relata muy bien este tema es el doctor Villafani. Muchos años después relata esta historia, donde lo compara al doctor Carrá con el enemigo del pueblo, de aquella novela de Ibsen. Sí, ¿por qué? Porque ocurre lo siguiente: Carrá dice que había una peste en la ciudad, que era la bubónica, que había que tomar determinadas medidas que no resultaban para nada populares, con cierres, con clausura de lugares, con aislamiento de las personas, y entonces había algunos pocos médicos, 2 o 3 médicos más que estaban todavía en San Francisco, que tenían su prestigio hecho de acá, que refutaban a este médico que, como decís vos, tenía 26, 27 años, ¿cierto?, en ese momento. Entonces, se pone en duda qué es lo que decía Carrá, que era un tipo que había llegado hace un mes. Se discuten las medidas. Claro. Entonces él da intervención
a sus amigos que estaban en La Plata, ¿no es cierto?, con laboratorios avanzados y todo, donde manda muestras ganglionares de personas que habían muerto, y viene el resultado diciendo que efectivamente eso era peste bubónica. Así que entonces, bueno, ya las autoridades del pueblo toman medidas necesarias como para prestarle atención a lo que su médico municipal decía, y se puede conjurar esta crisis, ¿no es cierto?, salvando las personas que se podían salvar, haciendo vacunaciones. La vacunación no era algo muy impuesto, ni algo confiable para la gente, pero supera esta situación, y entonces, transcurrido muy poco tiempo, que tuvo todas esas tormentas, él queda también con un prestigio importante, claro, en el pueblo. Le tocó conducir una situación muy difícil, claro, y lo hizo bien. Y no se avino a que, digamos, había como que dejarlo pasar. Enfrentó a la situación. Es más, después ya hubo otros casos en los que el propio Carrá había sido afectado, en otros casos de enfermedades que hubo en San Francisco, que eran muchas, por falta de agua, por la presencia de las ratas, por falta de cuestiones higiénicas. Bueno, como dije recién, el tema de al no haber agua, el agua era de mala calidad, había muchos pozos negros. O sea, a lo largo del tiempo y durante casi 50 y pico de años en San Francisco tuvimos muchas enfermedades como tifus, peste bubónica, que tenían que ver con esas condiciones. Claro, con esas malas condiciones de vida. Tuvo actuación en Devoto, también lo vinculo con la historia de la Sociedad Cosmopolita de Devoto, que se crea en 1906. Y claro, como no había médicos, Devoto era más chico que San Francisco, lo contratan al doctor Carrá para que periódicamente vaya a Devoto a atender pacientes. ¿Y con qué habrá ido? Seguramente con un sulky, con un carro de caballo por caminos de tierra, de barro. Estaba imaginándome eso, el camino de tierra, de barro, y seguramente se habrá quedado 2 o 3 días y por todo supuesto. Lo demás. Pero también allí... Bueno, el tren, en la época teníamos el tren, pero generalmente cuando iban en lo suyo, para ir al campo y todos lados, la movilidad era el carro de caballo. Porque de pueblo a pueblo vos podías ir en un tren. Pero después, ya cuando tenías que desplazarte 5, 6, 10 kilómetros dentro del campo, no había otro medio. Arturo, ¿y tú entonces es muy penosa el desplazamiento de toda la gente de aquel momento, ¿no? Muy difícil. Tuvo actuación política también el doctor Carrá. Con el paso del tiempo hay una cuestión antes todavía de la cuestión política, que es el que por esa relación que él tenía tranza una amistad con Iturraspe, que es muy corta, porque Iturraspe muere en abril del año 1906. Claro. Es una relación corta. Es más, es el que lo atiende cuando enferma Iturraspe en San Francisco, es el que le da los diagnósticos y todo, y el que lo manda que se lo deriva a Buenos Aires. A Buenos Aires, ¿no es cierto? Porque él acá no podía hacer nada, pero el problema de Iturraspe era un cáncer incurable, ¿no es cierto? Entonces, directamente la persona, él se va a Buenos Aires y muere allá. En Buenos Aires. A todo esto, él queda al principio lo entierran allá. Lo entierran allá en principio, sí, después se lo traslada 4 años después. En el año 10 traen los restos de Iturraspe a San Francisco, que lo entierran en la iglesia parroquial. El tema es que él queda con una relación buena en su momento con Iturraspe y le empieza a poner la idea de la necesidad de tener un hospital, cosa que no había en cualquier pueblo o ciudad del interior en aquella época. Eso estaba en las capitales, un hospital. Entonces él insiste mucho con el tema. Aquí se derivaba mucho en esa época, había más vínculo con Rosario que con Córdoba. Sí. Y el hospital italiano de Rosario era una de las referencias más importantes. Y el tren era el vehículo en el cual transportaban. Acá el médico lo que podía llegar a hacer en aquel momento era mucha consulta, algún tratamiento, algún tipo de fracturas que se podían tratar, era lo elemental, lo básico, ¿no es cierto? Sin mayores medios. Entonces por eso Carrá insistía sobre Iturraspe con la necesidad de tener un hospital. Iturraspe da el visto bueno, fija hasta el lugar donde se tiene que instalar el hospital y todo, pero con el paso del tiempo muere, y entonces Carrá insiste sobre la viuda de él y los hijos, ¿no sé, los herederos, para que lo hagan, y ellos son los que llevan al frente la obra original del hospital actual José Bernardo Iturraspe. Y por eso la calle que era del frente del hospital en aquel momento, que era Dominga Cullen, y se pone Dominga Cullen porque Dominga Cullen es la persona que llevó adelante la iniciativa de instalarlo. Del hospital que era promovida por el doctor Carrá. Claro, o sea que se hace desde la parte privada, pero después se tiene que ceder obligatoriamente al Estado provincial, porque era imposible
sostenerlo. Sí, señor. Entonces eso se consigue después de mucho trabajo y mucha lucha, en el mes de febrero, el 13 de febrero del 1916. Viene el gobernador Cárcano a inaugurar el hospital en San Francisco. Entonces, bueno, obviamente lo nombran a Carrá director, vicedirector del hospital era el doctor Tomás Areta, que era uruguayo. Él era uruguayo. Y que cuando muere en el año 47 Carrá, Areta asume la dirección del hospital. Tomás Areta, que había tenido también un rol importante en la sociedad rural, ¿verdad? Claro, incluso Areta era un tipo muy progresista, un gran estudioso y tiene muchas publicaciones hechas, ¿no es cierto?, científicas de aquella época, porque participaba mucho en congresos y estudiaba mucho todo el tema del tema del agua en San Francisco, de las enfermedades que había en San Francisco. Fue un médico muy estudioso y tenía un sanatorio muy importante en calle Belgrano, donde está al lado donde están las oficinas de la empresa UCEMET actualmente. Allá al frente, no donde están los consultorios, sino donde está la oficina. Exactamente. En la vereda norte. Y a la política también llega Carrá, claro. Y Carrá llega en el año... En San Francisco, distintos espacios tienen los nombres de vecinos que en alguna oportunidad han trabajado en beneficio de la comunidad. Calles, plazas e instituciones tienen los nombres de personas que dieron lo mejor de ellos para aportar a la sociedad sanfrancisqueña desde fines del siglo XIX y hasta tiempos recientes. Leemos textos en libros, distintas publicaciones con referencias a personajes locales. Caminamos por la ciudad o llegamos a instituciones y observamos carteles que nos indican nombres que no siempre nos resultan conocidos. Nos interesamos en ellos y surge indefectiblemente la pregunta: ¿quién fue? Arturo Majuán Garay nació en Entre Ríos en 1884. Estudió en Paraná y se recibió de farmacéutico en 1910 en la Universidad Nacional de Córdoba. Luego de ejercer su profesión en la provincia de Santa Fe, en 1917 se radicó en San Francisco. Aquí fue contador de la municipalidad y desde 1920 profesor de educación física en la Escuela Normal, donde también se hizo cargo de las cátedras de química, matemática y geografía. Luego fue docente de botánica en el Colegio San Martín. A la Escuela Normal estuvo vinculado no solo como docente, sino también por ser autor de la Marcha Nicolás Avellaneda, que compuso para celebrar los 25 años de la escuela. Además de ejercer como farmacéutico y ser considerado decano de los farmacéuticos de Córdoba, Majuán Garay fue un apasionado de los deportes y se destacó como jugador de tenis y ajedrez. El básquetbol de San Francisco lo cuenta como uno de sus propulsores junto a Carlos Fernández Moreno y fue el primer árbitro local de ese deporte. Integró la comisión directiva del Centro Cultural y Biblioteca Popular.
y el Club Esportivo Belgrano lo tuvo como organizador de uno de los equipos juveniles de mayor predicamento. También, con alumnos de la escuela normal, formó el Club Colegiales, que tenía su propia casa como sede para las reuniones de la comisión directiva. Se jubiló en 1947 y falleció a los 71 años el 3 de julio de 1955. Una calle de Barrio Buchar lleva su nombre para honrar su memoria por los aportes que hizo a la comunidad de San Francisco. Y a la política también llega Carrá, claro. Y Carrá llega en el año... Llega a presentarse, digamos. Sí. En el año 1925 hay elecciones aquí. La sociedad estaba muy dividida entre los que sostenían al intendente de entonces, Serafín Trigueros de Godoy, español y de idea socialista, vinculado al radicalismo, porque él no tenía fuerza propia, sino que tomaba los votos de los radicales disconformes con la conducción general del partido. Sí, los que no eran alvearistas, digamos. Los que, claro, los anti-alvearistas, los irigoyenistas los seguían a Trigueros. A Trigueros. Y los alvearistas tenían la otra línea, que el radicalismo iba, ¿no es cierto?, también a las elecciones, pero generalmente perdían ante Trigueros. No tenía fuerza propia, pero tenía su partido que había conformado con la gente que simpatizaba con el socialismo y con el radicalismo. Claro. Vos ves que a lo largo de la historia, socialismo y radicalismo siempre están de alguna manera vinculados también. Y el radicalismo sigue repitiendo a lo largo del tiempo esa historia de la división y la adhesión a veces a otros partidos, pero le pasó acá en San Francisco en infinidad de veces, ¿no? Hasta en las elecciones del 73, sí, señor. También dividido, o sea, y pierde las elecciones en esas circunstancias. Cuando fue unido en el 83 ganó con Cornaglia. Bueno, otro tema es ese. Sí, el tema era volvamos, aquí lo teníamos a Triguero y mucho antitriguerismo. Y mucho antitriguerismo, que generalmente era apoyado por que apoyaba al Partido Demócrata, eran los del Partido Demócrata. El peronismo faltaba muchísimo para que llegue, no existía. Entonces, la gente más conservadora del pueblo y los del Partido Demócrata hacen una fórmula donde lo llevan a Carrá como candidato a intendente. Era la concertación vecinal. Esas elecciones se producen sobre final del año 25, y ahí Trigueros de Godoy gana por 3 votos. 3 votos, sí señor. Es célebre el caso, porque incluso días antes de esas elecciones se había producido una incidencia grave donde el doctor García Montaño mata a un miembro del partido de Carrá, que era el doctor Ranulfo de la Colina. Claro, sí señor. Los de la Colina, después de San Francisco, también tienen toda una tradición demócrata a lo largo del tiempo, ¿cierto? Hasta muchos años después. Y García Montaño, que estaba con Trigueros de Godoy, pasa con el paso del tiempo, como pasó también Trigueros de Godoy, luego al peronismo. Claro. Claro, hay como una línea de continuidad. Claro. Y volviendo estudiando un poco así la historia de San Francisco, vos ves cómo las mismas personas van ubicándose en distintos estratos políticos a lo largo del tiempo, pero siempre dentro de un marco de coherencia ideológica. Sí. E incluso, bueno, recién hablábamos de esas disidencias radicales, donde algunos radicales también, cuando surge el peronismo, dejan el radicalismo para ir. Uno de ellos, célebre caso, Mario Dante Agodino. Claro. Era radical, deja el radicalismo para pasar al peronismo y con el paso del tiempo había sido interventor en la provincia de Córdoba en el año 74. Claro, llegó a ser gobernador porque era presidente también de la legislatura cordobesa. Claro, por un hombre político muy importante. Volviendo al doctor Carrá. Él pierde esa elección, de todos modos sus concejales ingresan al Consejo Deliberante y él nunca más vuelve a la política, porque yo creo que también le hizo un bien perder la elección, porque no estaba, me parece, en la idea de él la cuestión política. Él accedió por una cuestión a lo mejor de amistad con la gente que lo postulaba, en fin, pero él sigue entonces con su carrera como médico, trabajando muchísimo con el tema del hospital, fundamentalmente, apoyado
por la Sociedad Damas de Beneficencia, que era la gran cooperadora que tenía el hospital entonces, y era la que, digamos, organizaba cuanto evento se te ocurra para recaudar fondos, y se pedían mucho dinero también en la región, porque el hospital atendía mucha gente de la zona, en Santa Fe y en la provincia de Córdoba. Muy bien, el doctor Carrá va ejerciendo esto, tiene la fama aquella dada de la atención a las familias más humildes, incluso sin cobrarle. Él tuvo una vida muy humilde en una casa importante para la época, porque hay que tener en cuenta que él tenía sus ingresos, primero como médico municipal, tenía su consultorio, también como del director del hospital, o sea que no es que era pobre, pero tenía ese gesto de, o atendía en el hospital, o bien particularmente cuando la familia era muy humilde, él, digamos, no cobraba los honorarios, ¿no es cierto? De alguna manera iba llevando esto, entonces eso le hizo una fama de benefactor dentro de la sociedad, que era real, en definitiva. La casa del doctor Carrá existe actualmente, está en refacciones en este momento para una familia, ¿no es cierto?, de San Francisco, que la va a ocupar, y con el paso del tiempo, cuando ya había muerto Carrá, fíjate que la casa fue sede incluso de la zona sanitaria número 4, que se llamaba, que era acá sobre 9 de julio. Sobre el Boulevard 9 de Julio, claro. Que fue la zona sanitaria, era la repartición de salud de la provincia de Córdoba en cada uno de los departamentos. Sí, señor. Y ahí estaba en la casa del doctor Carrá. También fue sede de Obras Sanitarias de la Nación, en su momento, ¿no es cierto? O sea, siempre tuvo como ese destino sanitario, hasta fue un geriátrico, luego, y ahora, bueno, ahora no sé qué es lo que va a hacer, pero está en refacciones. El doctor Carrá intervino también en la Sociedad Reservista General Paz. Era el reservista de mayor antigüedad que estaba en la sociedad esa de reservistas, porque él tenía el grado de capitán del ejército. Claro, por ser profesional. Sí, pero él había, antes de venir acá a San Francisco, había estado en un conflicto que se había planteado fronterizo entre la Argentina y Chile, y él había ido, se enroló para ir a ofrecer servicios médicos allá. Entonces, como médico le habían dado el grado de capitán. Claro. El conflicto no pasó nada, ¿no es cierto?, afortunadamente, pero por el hecho de ser profesionales nada más ya adquirían el título de teniente. Claro, y él tenía el grado de capitán. Y él había crecido, claro. Claro, era más todavía. Claro. Era capitán. Bien, un hijo, él estaba casado, ¿no es cierto?, aquí en San Francisco, y fue papá de 3 hijos, 2 mujeres y un varón, y el varón también se llamaba Enrique Carrá. Claro. Queto, le decían. Él estudió medicina también, se recibe en tiempos normales, y cuando el hijo del doctor Carrá ya viene recibido como médico a San Francisco, en sociedad con otros médicos, comienzan a hacer una clínica moderna para la ciudad de San Francisco, privada, ¿no? Ya el hijo tenía otras ideas diferentes a la de su padre, y forman lo que actualmente es la clínica Carrá Hijo, por eso es Enrique Carrá Hijo. No tiene nada que ver con el doctor Carrá, la clínica. Y le es el embrión de la Cruz Azul, digamos. Claro, Cruz Azul es un nombre que no existe, es una mención popular. Claro. Cruz Azul no existe. Simplemente le dijeron la Cruz Azul porque en su origen tenía unos tubos afuera que hacían una cruz. Fluorescentes azules. Azules, ¿no es cierto? Y quedó la Cruz Azul, y todo el mundo hoy le sigue diciendo Cruz Azul, y es un nombre que no existió nunca. Fue la clínica Enrique J. Carrá Hijo, que le ponen ese nombre porque este hijo de Carrá fallece en el año 1946, antes de la inauguración de la clínica. Ah, mira vos. Entonces los amigos, ¿no es cierto?, mantienen su nombre en la sociedad también y mantienen su participación para la familia, pero le ponen el nombre del compañero fallecido a la clínica. Por eso se llama Enrique J. Carrá Hijo. Fíjate vos que dice hijo. Y muere muy joven, incluso. Sí. Antes que el papá. Antes que el papá. Claro, esa fue una de las causas en la que al año siguiente pues muere también Carrá. Claro. Muy apenado por esto, ¿no es cierto?, su hijo médico que muere. Entonces, Carrá fallece a los pocos días de haber cumplido 74 años. Él muere en el año 1947, muere el doctor Carrá acá. Se cierra el comercio, se para la ciudad, ¿no es cierto?, para despedirlo a Carrá. Señal de duelo. Más que cuando 6 años después muere Tampieri, que también tuvo una señal de duelo muy grande, ¿no es cierto?, pero fue diferente. A la muerte de Carrá, menos popular. A la muerte de Carrá para
la ciudad. A todo esto, luego se forma una comisión pro monumento, una comisión popular pro monumento del Dr. Carrá, que hace el monumento que está inaugurado ahora en 9 de julio y Libertador claro. Sur, a pocos metros de donde estaba la casa donde él vivía. Claro. Y abajo, en los frisos que hay, que son de bronce, hay imágenes que recuerdan los orígenes de la actividad de Carrá, donde se lo muestra yendo a atender en un carruaje, bajo la lluvia y con un paraguas, ¿no es cierto? O sea, en las situaciones más inhóspitas, en las que él ejerció la medicina. Servicio. Luego, pero antes todavía a Carrá se le hace un homenaje en vida, cuando la Comisión del Trabajo, que estaba en San Francisco y donde integraba el Arturo Taglioretti, que era un empresario y un benefactor también de San Francisco, se crea el hogar de ancianos, que le ponen el nombre Enrique Carrá. Claro. Y él vivía. O sea, es un homenaje en vida. Un reconocimiento en vida. 5 años antes de la muerte de él, cuando era imprevisto todavía, que podía pocos años después morir. Y después, bueno, hay una calle, ¿no es cierto?, que lleva el nombre suyo, allá en Barrio Jardín, Barrio Buchardo también, bueno, pasa varios barrios, que lleva el nombre del doctor Carrá. Y los restos de él están inhumados en el panteón de la familia de su esposa, de apellido Arnaudo, en el cementerio acá de San Francisco, donde hay varias placas, ¿no es cierto?, de gente de aquella época que lo evoca y lo recuerda al doctor Carrá. De alguna manera es el médico por antonomasia nuestro, sí. No el mejor, no el de más estudio, pero sí fue posiblemente, ¿no es cierto?, porque hubo otros como Areta, que era contemporáneo y un gran estudioso y sí, publicación pero de libros, el doctor Carrá pero es el que llevaba aquella cuestión del juramento hipocrático adelante, en toda consecuencia, la de atender al paciente aún en las circunstancias más difíciles, y si había que hacerlo gratis, se hacía gratis. Se hacía gratis, y eso lo había hecho eso lo hizo, muy digamos, popular entre sus claro, contemporáneos. Y tenía, así como esos pacientes absolutamente pobres a los que no le cobraba, los pacientes muy ricos, a tal punto que en el Palacio Tampieri, que era la residencia Tampieri, hay una dependencia que ellos le llamaban la farmacia, y era el consultorio donde Carrá iba para atender a los miembros de la familia Tampieri dentro de ese consultorio, de ese lugar, ¿no es cierto? Sí, y eran muy amigos, y todo, pero yo supongo que también ahí habrá cobrado los honorarios que tenía que cobrar, porque como te dije recién, no era una persona de mal pasar ni nada de esto, no, podríamos ir casi en su justa medida. En el hombre equilibrado. El hospital, su consultorio, él era particular y cobraba a quien quería cobrar y no a quien no quería cobrar, y también tenía pacientes de un alto nivel adquisitivo, como el caso de la familia Tampieri. O el propio Iturraspe. Y el propio Iturraspe en el comienzo. Claro. El doctor Enrique J. Carrá, evocado en Huellas, con el aporte inestimable de Arturo Pienedel y sus conocimientos. Macoser, para sus productos Singer y Florencia, presentó con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. En Acción Elevadores e Hidrogrúas estamos orgullosos de ser sanfrancisqueños.
Orgullosos por facilitar los trabajos en altura y el manejo de carga con eficiencia y seguridad. De generar trabajo de calidad con tecnología 4.0 y de exportar nuestro trabajo a más de 20 países. Orgullosos de trabajar con los emprendedores, las instituciones y los clubes locales. Estamos orgullosos de cumplir nuestra misión de crecer y hacer crecer, apuntando cada vez más alto desde nuestra ciudad. Acción. Elevadores e hidrogrúas.